Hola compañeros, profesor, mi nombre es Jesús Daniel Osuna Martínez y el día de hoy les voy a hablar sobre la introducción del libro Crítica de la razón negra, ensayo sobre el racismo contemporáneo, del historiador y teórico camerunés Joseph Achille Mbembe, que lleva por título Introducción, el devenir negro del mundo. El devenir negro del mundo es un capítulo introductorio que presenta en términos generales los supuestos principales que le permitirán a Achille Mbembe establecer su crítica sobre el racismo a lo largo del libro. Este está dividido en tres apartados principales. El primero de ellos a modo de introducción, el segundo llamado ensamble vertiginoso y el tercero que tiene por nombre el futuro de la raza. El primer apartado presenta brevemente los factores contextuales que movilizan la crítica cultural de Mbembe. Así, este señala que el pensamiento europeo ha sido proclive a entender la identidad menos en términos de pertenencia mutua a un mismo mundo, copertenencia, que como una relación entre elementos idénticos. Según el autor, desde el comienzo del siglo XVIII, el negro y la raza constituyeron juntos el subsuelo, inconfesable y a menudo negado, o el complejo nuclear a partir del cual se desplegó el proyecto moderno de conocimiento y de gobierno, y representan dos figuras gemelas del delirio que produjo la modernidad, las cuales obedecen y tienen como manifestaciones elementales lo siguiente. En primer lugar, a que el negro es aquel, o incluso aquello, que se ve cuando no se ve nada, cuando no se comprende nada y sobre todo cuando no se busca comprender nada. En segundo lugar, a que nadie, ni quienes lo inventaron, ni quienes fueron bautizados con ese nombre, decidirán ser un negro o ser tratados como él. Por lo que al reducir el cuerpo y ser vivo a una cuestión de apariencia, de piel y de color, al otorgar a la piel y al color el estatus de una ficción de raíz biológica, los mundos euroamericanos han hecho del negro y de la raza dos vertientes de una misma figura, la locura codificada. En el segundo apartado, Mbembe profundiza y desarrolla a grandes rasgos los argumentos que le permiten articular el concepto de devenir negro del mundo, puntualizando en los efectos que han tenido las prácticas asociadas al neoliberalismo sobre la humanidad. Así, siguiendo con la idea de la locura codificada, el autor afirma que tres momentos marcan la biografía de dicha subjetivación, a la cual llama vertiginoso ensamblaje. El primero es el despojo llevado a cabo durante la trata atlántica entre los siglos XV y XIX, cuando hombres y mujeres originarios de África fueron transformados en hombres sujetos, hombres mercancías y hombres monedas de cambio. El segundo momento corresponde al nacimiento de la escritura y comienza hacia finales del siglo XVIII, cuando, a través de sus propias huellas, los negros comienzan a articular un lenguaje propio y son capaces de reivindicarse como sujetos plenos en el mundo viviente. Y el tercer momento, a comienzos del siglo XXI, corresponde a la expansión planetaria de los mercados, la privatización del mundo bajo la égida del neoliberalismo y la imbricación creciente entre la economía financiera, el complejo militar postimperial y las tecnologías electrónicas y digitales. Según el autor, el neoliberalismo debe comprenderse como una fase de la historia de la humanidad dominada por las industrias del silicio y las tecnologías digitales. Es además la era durante la cual el corto plazo está a punto de ser transformado en una fuerza procreativa de la forma dinero. Este periodo se caracteriza también por la producción de la indiferencia, la codificación ilimitada de la vida social en normas, en categorías y cifras, así como las diversas operaciones de abstracción que proceden a racionalizar el mundo en base a las lógicas empresariales. Mbembe afirma que ya no existen los hombres trabajadores como tales, tan solo hay nómadas del trabajo. Si antes el drama del sujeto era ser explotado por el capital, ahora la tragedia de las multitudes es no poder ser explotadas en absoluto, y su fatalidad es la postergación en una humanidad superflua, librada del abandono y totalmente prescindible para el funcionamiento del capital. A raíz de esto, se instala la ficción de un sujeto humano nuevo, empresario de sí mismo, plástico y obligado a reconfigurarse permanentemente en función de los artefactos que ofrece la época. Este hombre nuevo, sujeto del mercado y de la deuda, se asume como un puro producto del azar natural, no tendría ninguna esencia propia a la que proteger o salvaguardar y distingue el sujeto trágico y alienado de la primera industrialización en varios aspectos. El primero de ellos es que se trata de un individuo prisionero de su deseo, y el segundo, que este hombre cosa, hombre máquina y hombre flujo busca principalmente regular su conducta en función de las normas del mercado, sin vacilar siquiera en autoinstrumentalizarse e instrumentalizar a sus semejantes para optimizar sus cuotas de goce. Mbembe anota que el neoliberalismo
representa la época durante la cual el capitalismo y el animismo, que durante mucho tiempo y no sin dificultad se mantuvieron distantes uno del otro, tienden finalmente a fusionarse. Este aspecto es de importancia para su teoría porque él afirma que de la unión potencial del capitalismo con el animismo surgen algunas consecuencias que son determinantes para su futura comprensión de la raza y del racismo. En primer lugar, asegura que los riesgos sistemáticos a los cuales solo los esclavos negros fueron expuestos durante el primer capitalismo constituyen de ahora en adelante, si no la norma, cuanto menos el destino que amenaza a todas las humanidades subalternas. En segundo lugar, el autor hace hincapié en que esta universalización tendencial de la condición negra es simultánea a la aparición de prácticas imperiales inéditas, que adoptan elementos tanto de las lógicas esclavistas de captura y depredación como de las lógicas coloniales de ocupación y de extracción, e inclusive lógicas de guerras civiles y de racias de épocas anteriores. Así, captura, depredación, extracción y guerras asimétricas traen aparejadas una rebalcanización del mundo y la intensificación de prácticas de zonificación, de lo que se desprende una complicidad inédita entre lo económico y lo biológico. Concretamente, esta complicidad se traduce en la militarización de fronteras, la parcelación y segmentación de territorios y la creación dentro de estados existentes de espacios más o menos autónomos, a veces despojados de cualquier forma de soberanía nacional. Finalmente, según Mbembe, diferente pero aún más representativa de la fusión potencial entre el capitalismo y el animismo es la posibilidad de que los seres humanos sean transformados en cosas animadas, en datos digitales y códigos. Él afirma que por primera vez en la historia de la humanidad la palabra negro no remite solamente a la condición que se les impuso a las personas de origen africano durante el primer capitalismo, depredaciones de distinta índole, desposesión de todo poder de autodeterminación y sobre todo del futuro y del tiempo como matrices de lo posible, y enfatiza que esa es esta nueva característica fungible, esta solubilidad, su institucionalización como nueva norma de existencia y su propagación al resto del planeta, lo que llamamos el devenir negro del mundo. En el tercer y último apartado, que lleva por nombre El futuro de la raza, allí Mbembe expone brevemente las consideraciones epistemológicas, históricas y metodológicas necesarias para el desarrollo de su teoría, así como las preguntas-problema que abordará a lo largo de su trabajo investigativo. El autor retoma, en primer lugar, las implicaciones teórico-críticas y socioculturales del desplazamiento de Europa en relación con los conceptos de raza y racismo. De este modo, apunta a la polivalencia incluso existencial del término negro a lo largo de la historia europea, para preguntarse finalmente por el lugar y significado que ocupa y ocupará este en la actualidad y el futuro, tras los estragos del neoliberalismo y la expansión mundial de los mercados. Finalmente, Mbembe apunta sobre su estudio que aunque este no se trate de una historia de las ideas ni de un ejercicio de sociología histórica, se sirve de la historia para proponer un estilo de reflexión crítica sobre el mundo actual, a privilegiar una suerte de reminiscencia mitad solar y mitad lunar, mitad diurna y mitad nocturna, tiene en mente responder a una sola pregunta: ¿cómo pensar la diferencia en la vida, lo semejante y lo diferente, lo excedente y lo en común?